Tengan todos muy buenas noches. En esta hora nos hemos reunido aquí para escuchar la palabra del Señor. Le damos gracias a todos y cada uno de los que se sintonizan con nosotros para escuchar la palabra del Señor. Y les mandamos un abrazo desde este lugar. No podemos dárselos en persona, ¿verdad? Pero se los mandamos así como lo andan mandando ahora, ¿verdad? De puras señitas. Es un placer poder estar aquí esta noche. Y en esta noche vamos a hablar sobre qué dice el que dice que permanece en Jesús. Y vamos a aprender un poquito sobre qué es lo que quiere decir cuando uno dice que es cristiano, ¿verdad? Porque muchas veces decimos que somos cristianos y cristiano quiere decir que permanece en Jesús. Eso es lo que quiere decir la palabra cristiano. Cuando yo digo que soy cristiana es porque me convertí en un tiempo y he permanecido en el camino del Señor. Eso es lo que está diciendo que soy cristiana. Eso es permanecer en el Señor Jesucristo. Y para entrar a la palabra, vamos a leer primera de Juan 2:6. Y dice la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y es bien bonito, ¿verdad? Lo que nos está diciendo, pero para entrar en la palabra, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender lo que Él quiere enseñarnos esta noche y para eso vamos a hacer una pequeña oración, si me acompañan. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, presentamos esta palabra delante de tu presencia, rogándote, precioso Dios, que tú la tomes, precioso Rey, y que sea tu Espíritu desglosándola como quiere hacerla y enseñándonos lo que Él quiere enseñarnos, Padre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre amoroso, santo y maravilloso, y así lo recibimos. Amén. Y esto es, ¿verdad?, lo que quiere decir permanecer en Cristo. Quiere decir mantenerse en el camino correcto, en el camino que Dios ha establecido para nosotros. En la traducción lenguaje actual nos dice el mismo versículo, dice, el que dice que es amigo de Dios debe vivir como que vivía Jesús, ¿verdad? De la misma manera que el Señor Jesucristo vivía aquí en la tierra, de esa manera es como debe de vivir todo aquel que dice que permanece en Jesús, todo aquel que dice que es cristiano. Y ya es algo bien tremendo que nosotros a lo mejor se nos olvida ya cuando nos convertimos y ya que estamos caminando en el camino cristiano, se nos olvida cómo pensábamos antes de que viniéramos a los pies del Señor, antes de que nos convirtiéramos en el del equipo del Señor, ¿verdad? Cuando nosotros antes de que nos convirtiéramos, mirábamos a los demás cristianos y siempre estábamos mirando en qué se equivocaban, en qué no vivían bien, qué hacían mal. Y luego decíamos, no, para ser cristiano como mejor no, ¿verdad? Siempre estábamos al pendiente de la gente que era cristiano. Los demás que no conocían del Señor, los demás que no decían que eran cristianos o que no sabíamos nosotros que eran cristianos, no nos preocupaban, pero sí teníamos nuestra mirada bien lista para ponerla en aquellos que sabíamos que eran cristianos. Y eso mismo pasa con la demás gente que no conoce del Señor y nos está mirando a nosotros. Nosotros que vamos caminando delante, estamos modelándoles el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Y por eso es que nos están mirando tanto, porque estamos modelando. Y estamos, aunque nosotros no quieramos, aunque quisiéramos escondernos, la palabra de Dios dice que una luz no se puede esconder, se tiene que poner en alto para que todos la miren. Y eso es lo que pasa al momento que nosotros nos convertimos, al momento que nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, la luz de su Espíritu viene y se enciende dentro de nosotros. Y por eso es que las personas están mirándonos, porque ya hay una lucecita dentro de nosotros, que esa lucecita les da a entender que algo diferente hay en nosotros, pero depende de nosotros si nosotros opacamos la luz o la seguimos manteniendo encendida. Y el pecado es algo que nos impide permanecer unidos a Jesús. El Señor Jesús sabía esto y por eso Él viene y se convierte en nuestro abogado delante de Dios el Padre para que podamos permanecer en Él. Él viene y dice, yo sé que es difícil, yo sé que es muy imposible para ustedes vivir una vida cristiana, una vida
como Dios manda, ¿verdad? Siguiendo la ley de Dios, siguiendo lo que Dios anhela, lo que Dios desea que hagamos nosotros. Pero Él dice, para ayudarles, yo les envío al Espíritu Santo. Él les guiará a toda verdad y justicia. Él los va a ayudar en todo. Pero nosotros muchas veces no entendemos esto, ¿verdad? Y no seguimos como Él quiere que sigamos. En 1 de Juan 2:1 nos dice la palabra del Señor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Como decíamos, ¿verdad? El Señor Jesucristo viene y se convierte en nuestro abogado. ¿Para qué? Para Él estar ahí delante de Dios el Padre defendiéndonos, diciéndole a Dios, mira, sí hicieron esto o aquello, pero yo ya pagué por eso. Ellos me pidieron perdón y por tanto yo ya lo lavé con mi sangre y mi sangre los cubre. Y eso es la manera en que el Señor Jesucristo nos presenta delante de Dios el Padre, cubiertos con su sangre bendita. El Padre lo que mira es su sangre, de la sangre de su Hijo sobre nosotros. Eso es lo que Él está mirando. Entonces, ¿cómo nos mira? Nos mira limpios, ¿verdad? Nos mira santos. En la traducción lenguaje actual dice, yo los quiero a ustedes como hijos, por eso les escribo esta carta para que no pequen. Pero si alguno peca, Jesucristo, el justo, y nos defiende ante Dios el Padre. El que escribe esta carta es el apóstol el apóstol Juan, perdón. El apóstol Juan, él vivió con el Señor Jesucristo todo el tiempo que el Señor Jesucristo anduvo aquí en la tierra, cuando de esos 3 años y medio que él anduvo enseñando en Israel, ¿verdad? El apóstol Juan era uno de los discípulos que andaba con él todo el tiempo. Era el discípulo que se recostaba sobre el pecho del Señor. Era uno de los más chiquitos. Entonces, como era el más jovencito, él podía acercarse al Señor de otra manera, ¿verdad? Porque como era más tierno, era más dulce, él se acercaba al Señor y los otros lo usaban, los otros apóstoles, para preguntarle preguntas que querían hacerle al Señor, pero que ellos no se atrevían. Ellos usaban al apóstol Juan para que él se acercara al Señor y le preguntara. Y es aquí el apóstol Juan el que nos dice que Él nos quiere mucho, nos quiere como a hijos. Y porque Él nos quiere, no quiere que suframos, Él quiere que conozcamos que el Señor Jesucristo vino a pagar por nosotros y que en Él nosotros podemos ser liberados, ¿verdad?, del pecado. No tenemos que tener miedo delante de Dios el Padre, como Adán cuando pecó y estaba ya en el huerto escondido porque sabía que había hecho pecado, sabía que había hecho algo malo, y entonces se acerca Dios y le habla y le dice, ¿dónde estás tú? Y Adán le contesta, dice, es que tuve miedo y por eso me escondí. Él sabía que había pecado, él sabía que había hecho algo que a Dios no quería que hiciera, lo había desobedecido y por eso él tenía miedo. El Señor Jesucristo se convierte en nuestro abogado, defensor y también en nuestra justificación, pues Él derramó su propia sangre, pagando así el precio de nuestra maldad para presentarnos ante Dios el Padre puros, y no solo puros, sin mancha y sin arruga, perfectos. Así Dios el Padre nos presenta, así el Hijo nos presenta delante de Dios el Padre, puros, limpios, sin mancha, perfectos. En Juan, 1 de Juan 2:2 nos dice la palabra del Señor. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todos los del mundo, ¿verdad? Por los de todo el mundo. El Señor Jesucristo viene y paga en aquella cruz, viene y derrama su sangre bendita que no había pecado, y la derrama no solo por nosotros, sino también por los de todo el mundo. Y esto nos enseña que para poder permanecer en el Señor Jesucristo, tenemos que saber que su sangre bendita no fue derramada únicamente por nosotros, sino también fue derramada por el resto del mundo. Y nosotros tenemos que tener compasión por esas personas que se están perdiendo, especialmente por las personas de nuestra familia, por nuestros familiares. Tenemos que tener compasión, la compasión que tuvo el Señor Jesucristo, la compasión que lo llevó a descender de los cielos, obedecer completamente al Padre, sujetándose completamente a todos los padecimientos que padeció para salvarnos.
Y a veces se nos hace muy difícil soportar ciertas cosas de aquellas personas por las cuales estamos orando, ¿verdad? A veces estamos orando por una persona y esta persona se pone un poco enfadosa, un poco enojona, ¿verdad? Y hasta nos agrede, a veces con palabras, o a veces hasta puede hacer cosas que nos dañen, que nos lastimen, pero nosotros no tenemos que olvidar que la sangre de Cristo también fue derramada por ellos y que Dios los ama a ellos como nos ama a nosotros. Y la esperanza que Dios tiene de alcanzarlos a ellos para traerlos al reino de Él somos nosotros. Eso no lo debemos olvidar porque eso es lo que Dios anhela, así como el Señor Jesucristo descendió y vivió aquí enseñándonos cómo hacerlos, pagó ese precio tan alto. Así también Él quiere que nosotros lo hagamos. Y el precio que Él nos está pidiendo a nosotros no es tan alto. Nosotros no tenemos que ir a derramar nuestra sangre por aquellas personas. Si acaso pondríamos a lo mejor alguna lágrima o quizás recibiríamos alguna regañada, resistiríamos regaños, insultos o cualquier maltrato, ¿verdad? Pero no se compara con lo que el Señor Jesucristo padeció por nosotros. El Señor Jesucristo padeció latigazos, más latigazos sobre la carne que ya estaba despedazada. Él sufrió ser clavado en aquella cruz. Él sufrió cómo lo avergonzaban los que se burlaban de él y él tener que aguantarse ahí callado y todavía decir, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Esa es la clase de compasión que nosotros tenemos que tener por los demás para que podamos servirle a Él como Él desea. En la traducción lenguaje actual nos dice en el versículo que leímos antes, dice, Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo, porque Cristo se ofreció voluntariamente para morir por nosotros. Él se ofreció a Dios el Padre voluntariamente. Cuando el Padre dijo, ¿a quién envío? El Señor Jesucristo dijo, aquí estoy. Él no se escondió, Él no dijo, no, allá están en la tierra y ellos ya tienen la ley y ellos ya tienen ahí las enseñanzas, cómo vivir mejor, así que se las arreglen como sea, yo estoy muy a gusto aquí arriba y yo no tengo por qué descender. Él no dijo nada de eso, Él descendió, Él vino. Él no dijo, tengo que sacrificarme yo para que ellos vivan a gusto, para que ellos reciban algo que no merecen. Él no dijo eso, Él nada más vino y lo hizo. Él no estuvo argumentando, Él no estuvo buscando cómo justificarse, Él vino y lo hizo. Permanecer es mantenerse en algo, estar sin cambio, sin cambio de estado, sin cambiar la condición o la situación en la que está. Es permanecer en lo que está seguro de que va a pasar, ¿verdad? En primera de Juan 2:3 nos dice la palabra del Señor, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Esta es la manera como el Señor Jesucristo dice que nosotros permanecemos en Él. ¿Cuándo? Cuando guardamos sus mandamientos. Si yo digo soy cristiana, pero todavía estoy viviendo una vida como a mí me place, el Señor no espera que yo me convierta ahora y ya para el ratito mañana yo ya esté viviendo una vida como Él quiere. El Señor sabe que todo es un proceso, que tenemos que pasar por un proceso, es ir aprendiendo poquito a poquito, pero Él espera que lo que ya vamos aprendiendo lo vayamos poniendo por obra. Eso es lo que Él espera, que nosotros permanezcamos en lo que vamos aprendiendo. Él sabe que hay muchísimas cosas, la Biblia es extensa y hay muchas cosas que no hemos logrado entender. Él no espera que hagamos lo que no entendamos, pero sí espera que hagamos aquello que sí entendemos. En la traducción lenguaje actual nos dice el mismo versículo de antes, dice, nosotros sabemos que conocemos a Dios porque obedecemos sus mandamientos. Un poco más claro, ¿verdad? La obediencia a Dios es lo que nos lleva a permanecer unidos al Señor Jesucristo. Si no guardamos sus mandamientos, tampoco podremos permanecer en Él. Y lo dice en primera de Juan 2:4, dice, y el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, si yo digo que yo conozco al Señor Jesucristo, que yo estoy permaneciendo en Él y no estoy haciendo lo que Él quiere que haga,
eso me hace a mí mentirosa, ¿verdad? Porque yo estoy diciendo una cosa con mi boca y mis hechos están haciendo lo opuesto. Y eso es lo que me hace ser una persona mentirosa. En la traducción lenguaje actual dice, si alguien dice yo soy amigo de Dios y no le obedece, es un mentiroso y no dice la verdad. Y eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Que necesitamos permanecer en el Señor, en lo que Él nos va enseñando, en lo que Él nos va diciendo, ir guardando esa conducta, esa manera de caminar. Si ya entendimos algo, tenemos que hacerlo, porque ya lo entendimos. Él no espera que alguien que no ha entendido algo lo esté haciendo. Por ejemplo, Él no espera que alguien que no sabe de lo del diezmo esté pagando el diezmo. Dios no le va a juzgar por eso porque no lo sabe. Pero en cambio, alguien que ya sabe, que Dios ya le enseñó, que Dios ya le dio la convicción en su corazón y no lo hace, entonces esa persona ya está yendo en contra de lo que Dios le ha mandado y ya no lo está obedeciendo. Y eso es lo que nos hace ser, ¿verdad? No personas que dicen toda la verdad. Permanecer en Jesús es obedecerlo. La obediencia nos lleva al camino de la perfección en su amor por nosotros. Nosotros somos perfeccionados en el proceso de nuestra obediencia. Entre más obedezcamos al Señor, más rápido vamos a alcanzar los niveles que tenemos para alcanzar. Más rápido vamos a recibir lo que le estamos pidiendo al Señor. Si yo estoy pidiéndole la restauración de mi hogar, pero no estoy caminando conforme Él espera, esa restauración se va a tardar. ¿Por qué se va a tardar? Porque Él espera que yo primero cumpla con mi 10%, ¿verdad? Que cumpla con lo que yo tengo que entregar para que Él ponga ese 90%. A veces nos cuesta eso, ¿verdad? Y pensamos que es demasiado lo que nosotros tenemos que hacer por el beneficio de otra persona. Y el Señor no miró eso, ¿verdad? Cuando Él vino a la tierra, Él no miró nuestro beneficio, Él miró lo que Dios podía hacer a través de nosotros. Él no pensó en el sacrificio tan grande que Él iba a sufrir, Él pensó en lo que nosotros podíamos recibir. Y eso es lo que nos hace permanecer en el Señor cuando estamos haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer, cuando estamos haciendo lo que Él dice que hagamos, no cuando estamos desobedeciendo, ¿verdad? En primera de Juan 2:5 nos dice la palabra del Señor, pero el que guarda su palabra es en este verdaderamente está el amor de Dios y se ha perfeccionado, pero esto sabemos que estamos en Él. De la única manera que sabemos que estamos en Dios es que el amor de Dios está en nosotros, es porque nosotros obedecemos al Señor. Es la única manera de nosotros entender que estamos en el amor de Dios. Y es bien claro, ¿verdad? Cuando una persona mira a alguien sufriendo, ¿qué es lo que siente cuando mira a alguien sufriendo? ¿Siente gozo? ¿Siente tristeza? ¿O siente dolor por la persona? Si siente gozo, entonces lo que está sintiendo es que la venganza que él deseaba, esa venganza, ese sentimiento de venganza que había en lo profundo de su ser, está siendo complacida, ¿verdad? Por eso se siente con gozo, se siente con alegría, aún escondida. Cuando se siente eso escondido allá por bien abajito, una sonrisita leve en el corazón, ¿verdad? Porque alguien está sufriendo, esa es la venganza que está siendo complacida. Y eso no viene de Dios. Cuando nosotros vemos a alguien que nos hizo daño, que está sufriendo, y nosotros sentimos dolor por aquella persona, y oramos por ello, y le pedimos al Señor como si nunca nos hubiera hecho nada, que venga en su auxilio, ese quiere decir que ya el amor de Dios está en nosotros. Ya estamos teniendo ese amor maravilloso del Señor en nuestras vidas. En la traducción lenguaje actual nos dice, en cambio el que obedece lo que Dios ordena, de veras sabe amar como Dios ama y puede estar seguro de que es amigo de Dios. ¿Por qué es amigo de Dios? Porque camina con Dios, porque anda con Dios en todo momento. La palabra dice que Enoc caminaba con Dios. Eso es algo hermoso. Nosotros también podemos caminar con Dios. Cuando estamos obedeciéndolo, estamos caminando con Él. Pero en el instante que lo desobedecemos, en ese mismo instante nos apartamos de Dios. Dios sigue ahí.
Él no se aparta de nosotros, pero nosotros nos apartamos de Él. ¿Por qué? Porque el pecado viene y hace una barrera entre nosotros y Dios. Ya cuando vamos a orar, ya no lo sentimos, ya no sentimos su presencia. Sentimos que estamos alejados de Él. ¿Y por qué es eso? Bueno, por aquello que hicimos que a lo mejor ni cuenta nos dimos. Por eso es necesario que nosotros estemos limpios delante del Señor para permanecer unidos al Señor Jesucristo. Permanecemos unidos a Jesús y guardamos sus mandamientos. Primero, el primer mandamiento, ¿verdad? Y vamos a ver cómo el Señor Jesucristo viene y resume los 10 mandamientos y solo deja 2 de los 10 que antes en la ley se le había dado a Moisés. Moisés recibió la tabla de los 10 mandamientos, pero cuando viene el Señor Jesucristo, resume los 10 mandamientos en solo 2. Y mire lo que dice en Mateo 22:37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mire lo que Jesús dice, que nosotros debemos amar a Dios el Padre con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. ¿Por qué? Porque encierra la voluntad, encierra los sentimientos y encierra los pensamientos. Todo eso tenemos que entregarle al Señor. Cuando yo estoy adorando al Señor, debo pedirle al Espíritu Santo que limpie mi mente, que limpie mis emociones, que limpie mi voluntad. ¿Para qué? Para que yo pueda entregarme al Señor con todo, adorarlo a Él con todo mi ser. Si mis pensamientos están ocupados en pensar, está aquí la alabanza y yo estoy adorando al Señor y estoy pensando, sí, creo que dejé apagada la olla de los frijoles o a lo mejor no la dejé apagada. Esos pensamientos me están robando la mente y no la estoy enfocando en lo que estoy haciendo aquí. Estoy adorando al Señor, vine a adorar a Dios, a eso vine. Pero cuando mis pensamientos están en otra parte, ya no lo estoy adorando completamente. Quizás de mi boca salga, quizás salga la alabanza, quizás salga el canto que se está proyectando porque estoy viendo las letras o porque me lo sé de memoria y como un robot lo voy diciendo. Pero la palabra de Dios dice, de labios me honran solamente, de labios, solo de labios. Él quiere que le adoremos como en espíritu y en verdad, con pensamientos, con emociones, con nuestra voluntad puesta. No puedo estar adorando al Señor únicamente con una parte. Él lo pide todo, lo pide completo. En la traducción lenguaje actual dice, Jesús les respondió, el primer mandamiento y el más importante es el que dice así, ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Más claro, ¿verdad? Con todo lo que eres. No puedes dejar una parte, no se puede partir una parte, no. Lo adoras con los ojos, lo adoras con la boca, lo adoras con la mente, con el corazón, lo adoras con la voluntad, lo adoras con los pies, lo adoras con todo tu ser. Esa es la clase de adoración que el Señor busca. No es que esté adorándolo con una sola parte, no, Él quiere todo. El segundo mandamiento que el Señor vino y nos dejó, en los cuales se resumen todos los otros, nos dice Mateo 2:39 y dice, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué el Señor vino a reducir en 2 mandamientos todos los 10 que Moisés había recibido de parte de Dios, ¿verdad? Porque Moisés no fue que él los inventó y él los escribió a lo que él se le ocurrió. No, el mismo Dios les dio las tablas a Moisés con los 10 mandamientos escritos en ella. Pero después cuando Moisés se molestó porque el pueblo de Israel no estaba haciendo lo que debían de hacer, en el coraje que hizo, en el arrebato que tuvo, los quebró y le tomó a Moisés 40 días después labrar las piedras y llevarlas al Señor para escribir ahora él lo que el Señor le dictaba. Esos son los 10 mandamientos, pero cuando viene el Señor Jesucristo, reduce en 2. Vemos aquí en la traducción lenguaje actual, dice, y el segundo mandamiento es en importancia es parecido a ese, y dice así, cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Y el tercer inciso es porque en estos 2 se resume toda la Biblia. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo, recopiló todo.
Hizo una recopilación de toda la Biblia y los dividió en dos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. ¿Por qué? Porque si yo amo a Dios con todo mi corazón, con todo mi ser y con toda mi alma, no voy a dudar en obedecerlo, porque lo amo con todo mi ser. Eso me lleva a obedecerlo, eso me lleva a querer no lastimar su corazón. ¿Y cómo yo lastimo el corazón de Dios? En mi desobediencia. Cuando yo lo desobedezco, ahí estoy lastimando el corazón de Dios. Ahí le estoy diciendo a Dios, la sangre de tu hijo no fue suficiente para mantenerme a mí en unidad contigo. Por eso es que si yo lo amo de esa manera, yo voy a estar cuidando de no lastimar su corazón, cuidando de no desobedecer a Dios, cuidando de obedecerlo. Claro que me voy a equivocar, porque soy humana y voy a cometer errores. El Señor lo sabe. Pero al instante que los cometa, al instante que me doy cuenta, corro y le pido perdón. Eso va a sanar su corazón. Porque Él ya sabe que lo hice, no lo hice queriendo hacerlo. Lo hice involuntariamente. Y eso no me va a contar porque le pido perdón aún de las cosas que hago involuntariamente. Aún de las cosas que hago sin querer. A veces uno quiere ayudar a alguien y por decir una palabra dice otra. Esas cosas Dios no las perdona. Porque sabe que lo hacemos imprudentemente. Y Él conoce nuestra condición y espera que un día lleguemos a la perfección. Pero mientras estemos en el mundo, Él sabe que vamos caminando en esa perfección. Y Él nos perdona y nos ayuda a seguir avanzando. ¿Y por qué Él lo partió en dos, no solo en uno? Bueno, porque si nosotros amamos a nuestros semejantes, no nos va a pesar orar por ellos. No nos va a pesar hacer lo que tengamos que hacer para que ellos se conviertan. El otro día escuché a alguien que venía muy molesto y decía, estaba escuchando el mensaje, ¿verdad? De alguien y lo estaba contando de alguien que pasó hace muchos años. Y esta persona estaba sembrando, tenía una siembra. Entonces de arroz, porque era en Corea. Y él tenía su siembra de arroz y él batallaba para acarrear el agua y la acumulaba y en la madrugada iba y el agua que había acumulado en la noche, la madrugada iba y regaba su arroz y entonces ya se iba a su casa a descansar porque había terminado la faena. Y entonces viene muy molesto y le dice a otro hermano y le dice, mira, le dice, tengo varios días que acumulo el agua, cuando voy a regar en la madrugada ya no tengo nada de agua porque mi vecino que tiene su sembradío al lado viene y toma mi agua y riega su arrozal. Y no me lo ha hecho una vez, no me lo ha hecho dos, no me lo ha hecho tres, me lo ha hecho muchas veces. Yo ya me cansé, porque yo soy cristiano y quiero dar una buena imagen de Cristo. No le he dicho nada, me he aguantado, pero ya llegó al límite, ya me cansé. Yo tengo que acumular el agua en la tarde y en la mañana acumular más para regar mi arrozal y ya cuando lo riego ya es muy tarde. Entonces le dice el hermano, mira, le dijo, ¿qué es lo que Dios te manda hacer en esta situación? Y él se queda pensando y le dice, bueno, pues Dios me dice que ame a los demás, aunque no me amen. Y le dice, sí, ahora, ¿qué es lo que debías de hacer en esta situación? Dios dice que tenemos que caminar la milla extra. ¿Cuál sería la milla extra que tú tendrías que caminar para seguir dándole una buena imagen a tu vecino y ese vecino conozca quién es el Señor? Y entonces él se va muy pensativo y se va y le dice a los días viene a ver al amigo y le dice, mira, el vecino ya se convirtió. El vecino ya está yendo a la iglesia y ya no me quita el agua. Y le dice, ¿y qué hiciste? Le dice, pues lo que hice fue que empecé a acumular agua para mí y agua para él. Me levantaba más temprano, le regaba su arrozal a él y luego regaba el mío. Y cuando él vio que yo estaba haciendo esto, dijo, verdaderamente en este está el amor de Dios. Y fue y me buscó y él se convirtió y ahora ya está atendiendo a una iglesia. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Ahí se resumen los otros 8 mandamientos. Los primeros 2 se resumen en el primero y los otros 8 se resumen en el segundo. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El problema es que muchas veces nosotros no nos amamos a nosotros mismos. ¿Y cómo vamos a amar a otra persona si nosotros no nos amamos a nosotros mismos? Qué difícil es, ¿verdad?
Si no sabemos amarnos a nosotros, ¿cómo amar a otro? He escuchado a personas que han dicho, no importa que ese muchacho se le dé droga, porque si no se la doy yo, alguien más se la va a dar. Mejor que su dinero quede conmigo. Esa persona no se ama ni a sí misma, ni ama a su vecino, porque no le importa envenenarse él, no le importa envenenar al otro. No se ama a él y no ama a la otra persona, porque no le está importando envenenarse a sí mismo, menos le va a importar envenenar a otra persona. Eso es lo que Dios quiere que te entendamos, ¿verdad? Que necesitamos amarnos a nosotros, cuidar el cuerpo que Dios nos ha dado, porque es templo y morada del Espíritu Santo, y así como nosotros nos cuidamos a nosotros mismos, porque nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, así tenemos que cuidar a las demás personas, porque esos cuerpos también son templo y morada del Espíritu Santo, aun cuando no hayan recibido a Cristo, no porque el Espíritu Santo esté en ellos, sino que eso es lo que deben ser, para allá deben de ir. El Espíritu Santo debió haber ocupado sus cuerpos desde que cuando eran chiquitos. Pero por causa de que ellos no han conocido el amor de Dios, siguen vacíos, su espíritu está en ellos muerto, ¿verdad? Porque dice la palabra que está muerto en delitos y pecados. Por eso es que necesitamos mostrar el amor de Dios. ¿Para qué? Para que ellos puedan conocer lo que es verdaderamente Dios y el amor que tiene, no solo por nosotros, sino también por ellos. Mucha gente está pensando que Dios no les ama, que Dios no se ocupa de ellos, que Dios está tan lejano que no los mira. Y eso es algo que no es cierto, ¿verdad? La palabra de Dios dice que su ojo está atento a toda la tierra y a toda esa toda. No queda ni un rincón que Dios no esté mirando. Él está atento a todos, pero lo que pasa es que muchas veces nosotros nos hemos alejado de Dios y eso es lo que hace diferencia. En Mateo 22:40 nos dice la palabra del Señor: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En la traducción lenguaje actual dice: toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos. En esos dos mandamientos se cumple todo, ¿verdad? Porque si amamos a Dios con todo nuestro corazón, vamos a hacer lo que Él nos ha llamado a hacer, vamos a ser obedientes en todo lo que nos ha llamado a hacer. Y si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no vamos a estar deseando la mujer del prójimo, no le vamos a robar nada a nadie, no vamos a estar deseando matar a nadie, no vamos a estar causándole problemas a nadie, ¿verdad? Sino que vamos a observar lo que Dios nos ha llamado a hacer, a amarlos, a mostrarles el amor a ellos, aun cuando no se porten como debieran, aun cuando no nos amen ellos a nosotros, ¿verdad? Eso no es cosa de nosotros no vamos a dar cuenta por lo que ellos hagan, ni siquiera por lo que ellos nos hagan a nosotros. Eso no es cosa de nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es perdonar. Eso es todo lo que el Señor nos llama a hacer y de lo demás el Señor se encarga. Para poder caminar como Jesús anduvo aquí en la tierra, tenemos que ser como Él. En Marcos 6:41 nos dice la palabra del Señor: entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiese delante y repartió los 2 peces entre todos. Y el Señor nos deja, ¿verdad?, la manera en cómo nosotros debemos de tratar a los demás. Debemos de tratarlos por igual. No tenemos que estar mirando quién es bueno y quién no es, quién es justo, quién es injusto, quién hace el bien, quién no hace el bien. Esa no es cosa de nosotros. El Señor nos manda a que a todos los tratemos por igual. Unos van a dar fruto, otros no van a dar fruto, pero eso no es cosa de nosotros. En la traducción lenguaje actual nos dice: luego Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, miró al cielo y dio gracias a Dios. Después partió los panes y les dio a los discípulos para que los repartiesen entre toda la gente. Lo mismo hizo con los 2 pescados. En esa ocasión había más de 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños, que estaban reunidos para escuchar la voz del Señor. Pero yo me pregunto, ¿cuántos iban verdaderamente para escuchar la palabra del Señor? ¿Y cuántos iban a ver qué era lo que iba a pasar? Nomás a juzgar o a criticar. ¿Cuántos iban nomás a ver
qué estaba bien hecho, qué no estaba bien hecho, cuántos iban nada más por murmurar. Pero el Señor no se preocupó por eso. El Señor les dio de comer a todos. Los mandó a todos a recostarse y a todos les sirvió de comer. Él no dijo, no, a este sí le doy de comer porque este viene y verdaderamente es un seguidor mío, viene y verdaderamente a escuchar mi palabra. Aquel no, porque aquel vino a juzgar, vino a criticar. A ese no le voy a dar comida. No, el Señor les dio a todos. Y eso es lo que Él quiere de nosotros. Quiere que nosotros permanezcamos en Él de una manera que no hagamos diferencia entre los que son amigos y los que son enemigos. Él no hizo diferencia y por lo tanto Él nos llama a nosotros a no hacer diferencia. En Romanos 12:20 nos dice la palabra del Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. En la traducción lenguaje actual nos dice, y también dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. Y esto lo vemos, ¿verdad? En las personas que a veces se han portado mal con nosotros y cuando tenemos la oportunidad de hacerles un favor y se los hacemos, se sienten avergonzados, se sienten mal porque ellos nos hicieron un daño. Pero nosotros no tenemos por qué preocuparnos por el daño que nos hicieron, porque eso es algo que Dios se encarga. Ni siquiera nos debiéramos de preocupar si ellos van a recibir algún castigo. No, eso no es cosa de nosotros. Nosotros debiéramos de tener esa compasión que Dios tuvo para pedirle a Dios que perdonara. El Señor Jesucristo estaba en la cruz clavado, que su sangre vertía por todas las heridas que estaba sufriendo. Y Él allá clavado arriba de la cruz, Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso es el pensamiento que nosotros debiéramos de tener, que el daño que nos han hecho, nos lo han hecho sin saber. Aun cuando muchas veces yo le he dicho a personas, y es que no saben lo que hacen, y ellos me dicen, no, sí saben lo que hacen, lo hacen por maldad. Realmente no lo saben, no saben el daño tan grande que se están acarreando ellos mismos. Eso es lo que no saben. Quizás saben hacer el mal, pero no saben el mal tan grande que se están acarreando. Porque cuando se le hace mal a alguien, ese mal se regresa. Y si ese es un mal que se le hace a un hijo de Dios, de seguro va a ser el doble que regresa. Por eso es que realmente no saben el daño que se están haciendo. Y vemos en Mateo 5:44 y dice la palabra del Señor. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Fíjese qué bonito, ¿verdad? Como el Señor nos habla. Tenemos que estar orando por aquellos que nos maltratan, aún aquellos que nos persiguen. He escuchado esta palabra muchas veces diciéndome, ¿por qué yo tengo que estar orando? ¿Por qué yo tengo que soltar todo lo que me gusta hacer para que otro se convierta, para que otro alcance la bendición? Y es porque el Señor nos manda a hacerlo. El Señor no nos pide, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros hemos malentendido. Cuando la palabra del Señor nos está diciendo algo, no nos está pidiendo, nos está ordenando. Como un presidente viniera a decirnos que hiciéramos algo, nos lo vendría a pedir por favor o nos lo ordenaría. Y el Señor es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él viene y nos ordena a que hagamos lo que Él desea. ¿Para qué? Para que permanezcamos unidos a Él. No podemos permanecer unidos a Él si en nuestro corazón hay resentimiento, si en nuestro corazón hay amargura, si en nuestro corazón hay celos, si en nuestro corazón hay envidias, si en nuestro corazón hay rencor. Eso nos impide permanecer en Él, nos impide estar en Él. ¿Por qué? Porque Él no tolera el pecado, a Él no le gusta el pecado es pudrición delante de Él, el pecado huele feo y Él es algo que no tolera. ¿Cómo podríamos estar nosotros juntos a un muerto, verdad? Que ya hiede. No nos gustaría pasar junto a un muerto que ya hiede, pero eso es el pecado es como ese muerto que ya hiede.
para el Señor. Eso es lo que el aroma que Él percibe. En la traducción lenguaje actual, allí mismo en Mateo 5:44 nos dice, pero ahora yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Nos cuesta trabajo, porque cuesta trabajo perdonar, pero es algo que Dios necesita que hagamos para que permanezcamos en Él. Cuando nosotros guardamos cualquier resentimiento, cuando alguien nos hace algo y en vez de perdonarle, le guardamos resentimiento, no queremos perdonarle, queremos seguir enojados con aquella persona, lo único que estamos logrando es apartarnos del Señor. Eso es lo que estamos logrando. Cuando nosotros perdonamos a la persona que nos lastimó, que nos hirió y oramos por esa persona, el Señor se une a nosotros porque se deshace esa barrera que nos impedía estar unidos a Él. En el libro de Job nos lo dice, el Señor le dijo a Job, ve y ora por tus amigos, por aquellos que te estaban ultrajando, aquellos que te estaban diciendo cosas molestas, ora por ellos para que yo los sane. Ellos podían orar por ellos mismos, pero Dios el Padre les dijo que tú ora por ellos, porque tú recibiste el daño, porque tú recibiste el mal. Cuando María recibió la lepra, cuando habló mal de Moisés, María recibe la lepra y el Señor le dice a Moisés, ora por ella y después de que pase tantos días fuera del campamento, ella va a ser sanada. No era que tenía que orar Aarón, era que tenía que orar ¿quién? El que había recibido la ofensa. Porque es la manera como el Señor se asegura de que en el corazón ya no haya resentimiento, que en el corazón ya no haya dolor. Es la manera que Dios se asegura de sanar nuestro corazón. Y por eso Él lo quiere hacer así y así es como debe de ser. El Señor Jesucristo venció el mal con el bien y Él espera lo mismo de nosotros. En Romanos 12:21 nos dice la palabra del Señor, no sean vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y en la traducción lenguaje actual dice, no se dejen vencer por el mal. Al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Jesús mostró el amor de Dios aún a las personas que le hicieron daño sin merecerlo, porque el Señor no merecía ningún daño. El Señor merecía que, fíjese qué cosa tan terrible, ¿verdad? El Señor hubiera merecido que esas alfombras rojas que le tienden a los artistas, la hubiéramos tendido donde Él iba pasando. Eso era lo que el Señor merecía, pero al contrario, el Señor recibió maltratos, el Señor recibió insultos, el Señor recibió azotes, el Señor recibió encarcelamiento. Eso fue lo que el Señor recibió, pero Él no pidió a Dios el Padre que les hiciera daño a los que lo maltrataron. Al contrario, pidió que los perdonara. Así que el Señor perdona a aquellos como nosotros también debemos hacer lo mismo. En Mateo 5:48 nos dice la palabra del Señor. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y en la traducción lenguaje actual dice, ustedes deben ser perfectos como Dios, su Padre, que está en el cielo, es perfecto. Y eso es lo que nosotros somos llamados a ser, ¿verdad? Perfectos. Pero vamos caminando en esa perfección. Lo que Dios espera es que vayamos mejorando cada día. Cada día vayamos mejorando lo que nos costaba mucho trabajo hacer ahora, que ya para mañana nos cueste menos. Y pasado ya nos salga más natural. Y al siguiente día ya sea natural completamente. Eso es lo que Dios espera. Que vayamos mejorando, que nuestro carácter se empiece a reformar. Que nuestras actitudes, nuestra manera de pensar mejore, para que tengamos los pensamientos que Él tiene, para que ya no estemos buscando vengarnos de nadie, sino que al contrario busquemos orar por aquellos que nos han lastimado y dañado. Eso es lo que Él desea que nosotros hagamos. Jesús nos dice que para poder permanecer en Él tenemos que vencer el mal con el bien, y lo leemos en Mateo 5:45 y dice la palabra del Señor, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Se fija? Dios el Padre, imagínese usted que Dios diga, a los buenos nomás les voy a dar lluvia, a los malos no les voy a dar lluvia. ¿Y cómo viéramos que llueve en una casa y en la siguiente no llueve?
o que está lloviendo en la yarda de enfrente y en la yarda de atrás, no. Y también dice que hace salir el sol sobre buenos y malos. ¿Cómo miráramos que una casa está iluminada con sol y la otra está oscura? No hay sol. No vemos eso, ¿verdad? Nunca lo hemos visto. El Señor le da el calor a toda la tierra y el calor le da la lluvia a toda la tierra para que todos salgamos bendecidos, para que todos salgamos beneficiados. Él espera que miremos lo bueno que Él es y le agradezcamos por el pan que nos da, porque si no hubiera lluvia, si no hubiera sol, no tuviéramos pan para comer, ¿verdad? No hubiera nada, porque de ahí viene todo. En la traducción lenguaje actual nos dice el versículo que leímos antes: así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él es quien manda la lluvia para el bien de los que obedecen y de los que desobedecen. Él lo manda para todos, ¿verdad? Para que es obediente como para que el que no es obediente. Para que podamos permanecer y para que podamos no solo permanecer en el Señor Jesucristo, pero también para que podamos recibir recompensa de Dios el Padre, tenemos que amar a los que no nos aman. Eso es algo que Dios nos dice, algo que Dios demanda de nosotros. El Señor Jesucristo amó a todos por igual. Fue a la cruz por todos. Él no dijo, voy a ir a la cruz por este pueblo de este lado y por este pueblo de este lado no voy a ir. No, Él fue por todititos a la cruz. Para que todos recibiéramos su bendición. Pero no solo para que nosotros recibiéramos su bendición, sino para Él ser para que a través de Él nosotros recibiéramos la salvación, para Él ser el primogénito, dice la Escritura, que Él es el primogénito de los hijos de Dios. Cuando Él se sujetó plena y completamente a Dios el Padre, cumpliendo con todo lo que Él requería, con todo lo que el Padre quería para que nosotros fuéramos salvos, el Padre, dice la Biblia, que el Padre le entregó todo, le hizo dueño de todas las cosas, le dio todo el poder, le dio toda autoridad sobre todo lo que existe. Todo fue hecho para Él, por Él y por Él. Entonces vemos cómo el Señor Jesucristo recibe, no solo viene y nos da la salvación, pero a través de ese sacrificio Él recibe la autoridad sobre todas las cosas. Él recibe el señorío sobre todas las cosas, dice la palabra del Señor, sobre todo. No hay nada que se aparte de eso. Y el Señor nos dice que así como Él lo hizo, así nosotros debemos de hacerlo también. Cuando nosotros pasamos ese sufrimiento, por decir así, si yo estoy orando, estoy intercediendo para que sea restaurada mi familia, para que sea restaurado mi hogar, o por alguien que se convierta, quizás yo reciba maltratos, quizás yo reciba insultos de aquella persona, quizás yo reciba hasta que no me hable, que se enoje conmigo, lo que sea, pero cuando eso pase, cuando la persona se convierta, voy a tener ese gozo, esa satisfacción de que la persona pudo salvarse. ¿Por qué? Porque a lo mejor con las oraciones que hice contribuí, aunque fuera un granito de arena, y esa persona fue salva. Fíjese lo que dice el Mateo 5:46. Porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los gentiles? Y en la traducción lenguaje actual dice, si ustedes aman a quienes los aman, Dios no les va a bendecir por eso. Recuerden que hasta los que cobran impuestos para Roma también aman a sus a sus amigos. Si nosotros nada más amamos a nuestros amigos, Dios no tiene por qué darnos recompensa. Dios nos bendice por otras cosas, pero no nos puede dar recompensa por aquello por amar a nuestros amigos, porque es normal, eso lo hacen todos, hasta los niños juegan con sus amiguitos y no quieren jugar con aquel que les cae mal, con aquel que no les gusta. Pero el Señor nos manda a que amemos a los que no nos aman, para que nosotros podamos recibir recompensa por aquello.
Y qué recompensa más hermosa es cuando alguien se convierte, ¿verdad? Cuando alguien ya no le pertenece al enemigo, cuando esa alma ha sido rescatada por el amor de Dios a través del sacrificio de Cristo. Esa es la recompensa más grande. Y nosotros cuando hacemos lo que Dios nos llama a hacer, te podemos recibir esas recompensas. Y no solo nos da la recompensa de aquello que le estamos pidiendo, Dios no se queda con nada. Él nos da recompensa que sobreabunda, dice la palabra del Señor. Nos da recompensas en aquello que ni siquiera pensábamos que nos podía dar recompensa. A veces ni entendemos siquiera todo lo que hemos acumulado en recompensas que Dios tiene para nosotros por las oraciones que hacemos o por ayudarle a alguien y más. Cuando le ayudamos a alguien que queremos, pues eso es normal, pero cuando le ayudamos a alguien que no nos quiere, alguien que nos ha maltratado, alguien que se ha portado mal con nosotros, eso es lo que nos da la recompensa. Esa es la palabra que el Señor tenía para nosotros esta noche. Espero que quede en cada corazón y que podamos hacer un poquito cada vez caminando en esa perfección, siendo mejor cada día, ¿verdad? Que podamos ir creciendo en la santidad que el Señor quiere que alcancemos, ir logrando todas aquellas cosas que el Señor ya ha prometido para nosotros, pero que todavía no las hemos alcanzado, que todavía no las tenemos, porque todavía nos falta llegar al crecimiento que Él quiere darnos para que podamos recibir lo que Él tiene para nosotros. Él quiere que nosotros nos posicionemos en aquello que Él, para poder recibir lo que Él tiene para nosotros. Si el Señor tiene derecho aquí la bendición y yo me muevo para este lado y yo estoy de este lado y la bendición va a caer aquí porque yo no estoy en el lugar donde debo de estar, la bendición va a caer, pero yo no estoy ahí para recibirla. Yo estoy fuera de la posición, no estoy posicionada, y eso es lo que el Señor anhela, lo que el Señor desea, que nos posicionemos para cuando Él derrame la bendición podamos recibirla y podamos disfrutarla, no la perdamos, ¿verdad? Que el enemigo no tenga por dónde venir a robarnos. Eso es lo que Dios anhela y desea, que podamos llegar a ese crecimiento, que cada día sea un crecimiento, un pasito. Yo me imagino como un pasito de gallina, ¿verdad? Un pasito cada día más adelante, mejorando nuestro carácter, mejorando nuestras actitudes, mejorando nuestro razonamiento. Eso es lo que Dios anhela y es lo que Él desea tanto. Que vamos a terminar orando y vamos a pedirle al Señor que nos siga guardando y protegiendo, ¿verdad? En esta noche, si me acompañan a orar, y si hay alguien que diga, bueno, yo entré a estoy mirando esta grabación por accidente, pero yo no soy cristiano, yo no conozco al Señor Jesucristo y quiere entregarle su vida al Señor. Ore conmigo esta pequeña oración y téngalo por seguro que si lo hace con todo su corazón, su nombre va a quedar esta noche escrito en el libro de la vida. Y desde esta noche usted ya puede empezar a pedirle al Señor que lo guíe a toda verdad y justicia. Y el Espíritu Santo que va a entrar en su corazón lo va a ayudar para ir creciendo cada día, para ir conociendo cada vez más al Señor Jesucristo, para permanecer unidos a Él. Diga conmigo: Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo me acerco delante de tu presencia pidiéndote perdón por haber permanecido alejado de ti. Te pido perdón por todo aquello que no ha sido agradable a ti, que yo hice, que yo pensé y que yo hablé. Yo te pido perdón, Padre bendito de gloria, y te entrego a ti, Señor Jesús, mi corazón, te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy. Y te pido, Señor, que tú entres a mi corazón y tomes control de mi vida y me guíes por el camino correcto, que tu Espíritu me ayude, que tu Espíritu me enseñe a caminar como tú anhelas y deseas. Ayúdame, Señor Jesús. Yo recibo tu sacrificio eterno y te pido, Señor, que tú me ayudes, Padre. Yo perdono en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a toda persona que me ha lastimado, que me ha herido, que me ha difamado de cualquier manera. Yo los perdono en el nombre de Jesús. Y te ruego, Señor,
que tú también les perdones y les ayudes, precioso Dios, a conocerte. Así yo recibo tu sacrificio, recibo tu perdón y me declaro desde hoy hijo tuyo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, declaro atado y amordazado, inoperante, inactivo todo estorbo que el poder de las tinieblas quiera presentar en contra de que se establezca tu buena, santa y perfecta voluntad en cada área de mi vida, en los míos y lo mío, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, si me acompaña, vamos a orar por lo demás que sigue. Y diga conmigo: Padre, en el nombre de Jesús vengo delante de tu presencia, dándote gracias por tu palabra. Gracias por tu amor tan grande y tan maravilloso que me guía a toda verdad y justicia, que me ayuda a entender los tesoros escondidos en Cristo. Muchas gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Gracias porque tu Espíritu me enseña, tu Espíritu me fortalece, tu Espíritu me restaura. Ayúdame, Señor, a hacer lo que tú anhelas y deseas que yo sea. Ayúdame a permanecer en ti. Ayúdame a no dar una imagen tuya. Ayúdame a hacer adornos a tus vestidos, precioso Jesús. Ayúdame, Señor, a caminar en el camino correcto. Enséñame, precioso Dios santo y poderoso, a no avergonzarme de ti, precioso Dios santo y poderoso. Ayúdame para que tú no te avergüences de mí el día que yo esté delante de tu presencia. Oh precioso Dios, te doy gracias por todo, mi Dios eterno. Y también te pido, Padre amoroso, que en tu gran amor y misericordia sigas cuidando nuestro entrar y nuestro salir. Padre, que tú nos guardes y nos protejas, precioso Dios santo y poderoso. Que tú seas escudo alrededor de cada uno, precioso Dios, para que ninguno salga contagiado, para que ninguno se enferme, Padre, ni nosotros, ni nuestros familiares, precioso Dios, los cubrimos a ellos también con oración, los cubrimos con tu sangre bendita, Señor Jesús, rogándote, Padre, que tú seas escudo alrededor de ellos también y tú los libres de todo mal, Padre. Precioso Dios, que tú limpies el oxígeno que respiramos para que todo lo que respiremos sea aire puro, precioso Rey Santo y poderoso, y sea aire limpio, mi Dios eterno, y así, Padre, podamos, Señor bendito Dios, seguir mostrando tu amor, tu misericordia, tu bondad al mundo. Podamos ser, precioso Dios, para la gloria de tu nombre santo, instrumentos útiles en tus manos poderosas, Espíritu Santo, y poder, precioso Rey Santo y poderoso, cumplir con tu propósito divino, el propósito que tú tienes para nosotros, Padre. Fortalécenos, precioso Dios, para que podamos entender lo que tú anhelas y deseas. Limpia nuestro oído, quita todo entenebrecimiento, precioso Dios, que pudiera estorbar, y ayúdanos a entender con claridad lo que anhelas y deseas. Ayúdanos a escucharte claramente las instrucciones que tú nos das, para que, precioso Dios, hagamos lo que tú anhelas y deseas, y podemos hacerlo de una manera eficaz, de una manera correcta, Padre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos todo. Te pedimos ángeles, precioso Dios, que nos cuiden y nos protejan, Padre, que nos libren de todo mal, precioso Dios, que nos ayuden en todo, Padre bendito de gloria. Y precioso Dios, te damos muchas gracias por lo que tú estás obrando en cada área, de cada vida, de cada ser. Sigue bendiciéndonos ahora, mañana y siempre, mi Dios eterno. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, Padre, porque tú nos has hecho bendición para bendecir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que te pasen muy buenas noches, bendecidos mis hermanos. Nos vemos el domingo con el favor de Dios, y sigamos orando para que pronto podamos reunirnos aquí. En el nombre de Jesús, amén.